revelado, el anciano increíble que, tras años de humillación, descubrió un legado extraordinario. La lluvia caía implacable, lentas gotas que se deslizaban por el cristal de la ventana, como lágrimas silenciosas. Don Felipe, un anciano de 72 años, se encontraba en la penumbra de su hogar en la villa de San Miguel. La soledad lo había abrazado durante demasiado tiempo. Sus hijos lo miraban con indiferencia, convencidos de que su mejor tiempo ya había pasado. Aquel taller de carpintería, donde sus manos una vez creaban obras maestras, ahora era solo un eco de su gloria perdida. El peso del fracaso se sentaba sobre su pecho, una losa invisible de humillaciones y desprecios. Cada día, al recordar los días de esplendor, una dolorosa punzada de nostalgia lo atravesaba. Pero no había ya espacio para esperanza en su corazón marchito hasta aquella tarde lluviosa. Con la determinación y el miedo entrelazados, subió al ático en busca de recuerdos que su mente lograba apenas evocar. Al abrir un baúl cubierto de polvo, encontró cartas amarillentas que contaban historias de épocas pasadas. Y allí, entre los restos de su herencia familiar, un diario. Las palabras de su abuelo, un científico que había soñado con cambiar el mundo, lo atraparon. Un fogonazo de vida recorrió su ser, encendiendo una chispa de propósito. Pero las sombras del escepticismo y del rechazo familiar amenazaban con apagarla. ¿Qué podría lograr a su edad, en un mundo donde la tecnología desbordaba su taller? La lucha interna crecía, la pasión por su legado chocaba con la ingrata voz de su desánimo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Decidido a desafiar la pronosticada resignación, buscó apoyo en Clara, su nieta, quien siempre había mostrado admiración por su trabajo. La chispa de entusiasmo brilló en sus ojos cuando ella escuchó la historia de su abuelo. Juntos, comenzaron a reunir materiales, el olor a madera les iba llenando el taller de vida. La pasión de don Felipe resurgía entre las virutas que caían al suelo. Pero con cada pequeño avance, la sombra del miedo a los juicios familiares lo acechaba. Su mente se encontraba atrapada entre la lucha por su sueño y la presión de ser directo con sus hijos. Cada día se tornaba más difícil. Las dudas eran ecos constantes de las palabras de su familia. Disfruta de tu retiro, papá. Es hora de dejarlo ir. La angustia crecía como una tormenta en su interior, enfrentando su deseo de intentar revivir el legado familiar ante la presión de ser un simple anciano que debe resignarse a su suerte. Al caer la tarde, mientras Clara pintaba las paredes del taller, un antiguo colega de su abuelo apareció, trayendo consigo recuerdos de grandeza, revelando que muchos de los avances actuales le debían mucho. La revelación lo llenó de esperanza. Sin embargo, el miedo persistía y no podía ignorarlo. Con el corazón acelerado, la confrontación con su familia era inminente. Era claro que debía decidir, seguir el camino de sus sueños o ceder ante la expectativa y la presión familiar. Mientras la lluvia seguía cayendo, don Felipe enfrentaba la tormenta en su interior. Su verdadero potencial había empezado a despertar, pero el futuro era un laberinto de incertidumbres. ¿A qué costo seguir su camino? Don Felipe respiró hondo, las virutas de madera flotaban suspendidas en el aire como recuerdos lejanos listos para aterrizar. Basado en lo que había aprendido de su abuelo, comenzó a diseñar una serie de muebles innovadores que fusionaran técnicas tradicionales con ideas modernas. La chispa creativa que durante tanto tiempo había estado apagada comenzaba a brillar intensamente. Con Clara a su lado, empezaba a esbozar cada proyecto, su mente se llenaba de imágenes, de colores, de formas. Era un renacer, una nueva versión de sí mismo que iba tomando forma. Sin embargo, cada trazo de lápiz era también un eco de los reproches y la incredulidad familiar. Ese eco se convirtió en un grito ensordecedor que cada vez que levantaba la mirada por encima de la mesa del taller. ¿Para qué?, se preguntaba. Pero en lugar de ceder, algo dentro de él decidía que debía seguir adelante, que la vida aún tenía capítulos por escribir. Clara, siempre dispuesta a ayudar, lo instó a participar en una exposición de diseño local.
Fue una invitación que sacudió las bases de su nuevo y frágil empoderamiento. Esta era una oportunidad, pero también significaba abrirse a una posible humillación. ¿Qué tal si sus hijos se enteraban? La idea de ser visto como un anciano que intenta revivir su gloria pasada lo llenaba de temor. Pero Clara, convencida de su talento, insistió. Tienes que hacerlo, abuelo. Si no lo intentas, nunca sabrás. Entonces, el viejo carpintero se encontró en la encrucijada. Se sumergió en sus recuerdos de infancia, recordando cómo su abuelo había desafiado a la comunidad científica al crear artilugios que, en su momento, fueron considerados imposibles. Don Felipe necesitaba recordar ese fuego, ese espíritu audaz que lo había caracterizado. A medida que trabaja en sus creaciones, las horas pasaban volando. Cada golpe de cincel se sentía como un ladrillo más en el camino hacia su libertad. Los días transcurrieron entre la tensión y la satisfacción. Canalizar sus inseguridades en la creación era revitalizante. A medida que creaban, a veces premonitoriamente se preguntaba si esto sería suficiente para demostrar su valor. La presión aumentaba al tiempo que se acercaba la fecha de la exposición. Las dudas acechaban de nuevo. Esa noche, al mirar por la ventana hacia la lluvia, recordó cómo había sentido miedo y vulnerabilidad durante su carrera. Si alguna vez quiso cambiar el curso de su vida, ahora sería el momento. De repente, se dio cuenta de que estaba buscando la validación de sus hijos, miembros de su familia que no comprendían el ímpetu que pulsaba en su pecho. Decidido a enfrentar su verdad, se armó de valor. El día de la exposición llegó y su corazón latía con fuerza. Sus obras estaban ahí, un testimonio tangible de su trabajo y dedicación. La presentación se convertiría en su respuesta a los requiebros del pasado. Pero el rostro de sus hijos aparecía en su mente como un recordatorio constante del dolor que no deseaba repetir. Mientras las luces de la exposición lo iluminaban, sintió que estaba al borde de un precipicio emocional. Con cada persona que se acercaba a admirar su trabajo, el miedo era reemplazado por un renovado sentido de orgullo. ¿Sería este el momento en que su familia finalmente vería su valía? Con su espíritu a flote, don Felipe se encontraba en la última curva de su transformación. La energía vibrante que emanaba de sus creaciones parecía reflejar su propio viaje. Pero la llegada de su familia a la exposición podría ser el clímax de esta historia, un momento cargado de tensión, donde podría enfrentar sus miedos y cuestionar sus creencias. ¿Lograría ser el puente entre su legado y sus seres queridos, o se vería atrapado en las sombras del pasado? La noche recién comenzaba, y con ella, la pregunta que lo había seguido, ¿podría realmente abrirse a la posibilidad de la aprobación familiar, incluso después de tanto tiempo? En ese instante, el viejo carpintero supo que el verdadero desafío apenas iniciaba. El aire estaba cargado de expectativa, y el murmullo de los visitantes se mezclaba con el sonido de la música suave que impregnaba la sala. Don Felipe, aunque todavía tembloroso por la adrenalina que le corría por las venas, se obligó a centrarse en su propósito, compartir su arte con el mundo, y quizás, con sus hijos. Cada mirada que recibía era un fuego que ardía en su pecho. Personalidades reconocidas del diseño se acercaban a observar sus innovaciones, las cuales prometían ser un punto de referencia en el mundo del mueble. Sin embargo, no podía evitar que su mente vagara continuamente hacia el futuro. ¿Y si sus hijos se burlaban de sus esfuerzos? ¿Cómo enfrentar el juicio que su familia podría ejercer sobre un viaje que parecía, a ojos de ellos, una especie de locura? Con cada interacción, se enfrentaba a la duda. ¿Era suficiente el trabajo que había realizado? ¿Y si no lograba la aprobación de los más cercanos a su corazón? Se percibía a sí mismo como un gladiador en la arena, dispuesto a luchar por su dignidad, aunque la espada del escepticismo familiar siempre pudiera estar a punto de clavar. Aún así, un nuevo sentido de determinación comenzó a enraizarse en su ser. Comprendió que en realidad no estaba ahí solo para recibir aplausos, sino para demostrar que aún había una chispa que valía la pena proteger y alimentar. Mientras avanzaba la noche, vio a Clara entre la multitud, su rostro iluminado por una mezcla de admiración y orgullo. Aquella mirada lo reafirmó, su nieta creyó en él cuando ni siquiera él podía hacerlo. Esa conexión lo motivó a dejar atrás los miedos. En un acto de valentía, decidió liberar sus sentimientos. En lugar de ocultar su vulnerabilidad, la abrazó y se dispuso a hablar sobre su proceso creativo, sobre lo que significaba para él cada diseño. Esa decisión no solo lo liberó de la presión, sino que también le permitió conectar con otros.
Siguió conversando, sonriendo, y cada intercambio lo transformaba un poco más. Con cada elogio, la anterior imagen del abuelo ridículo comenzaba a desvanecerse, dando paso a una versión más íntegra y fuerte de sí mismo. Sin embargo, el clímax emocional estaba por llegar. Al final de la velada, un grupo de conocidos había acumulado elogios sobre su trabajo, pero su mirada se mantenía fija en la entrada, buscando a sus hijos. Finalmente, aparecieron, con expresiones variadas en sus rostros: intriga, sorpresa, y un poco de incredulidad. Don Felipe sintió que el aire de la sala se detenía. ¿Qué expresión mostrarían al ver lo que había logrado? La incertidumbre era un peso palpitante en su pecho. Mientras sus hijos se acercaban, su corazón latía con más fuerza. Este era uno de los momentos en que el pasado y el futuro convergían. ¿Has visto esto?, le preguntó un amigo, señalando una de sus obras. Es excepcional, Felipe. La pregunta flotaba en el aire. Él sabía que lo que estaba en juego era mucho más que su éxito, era su necesidad de validación emocional. Entonces, al alzar la mirada, se encontró completamente frente a su familia. Sus rostros se dibujaban en una mezcla de sentimientos. Allí estaban, a un paso de reconocer su esfuerzo, de validar su legado personal. Don Felipe sabía que cualquier reacción podría marcar decisivamente el camino a seguir en su vida. Si sus hijos aceptaban sus creaciones, quizás sería la clave que necesitaba para cerrar un capítulo de intensa lucha interna. Si no, la duda sobre su propio valor volvería a acosarlo. Justo antes de que las palabras salieran de sus bocas, una parte de él se sintió lista, dispuesta a enfrentar la verdad, cualquiera que ésta fuera. En la atmósfera tensa, donde todo parecía estar en suspenso, don Felipe comprendió que ese era el verdadero momento de la verdad. Pero también se dio cuenta de que iba más allá de una simple aceptación. Este era un reto personal que iba a definir su vida de ahí en adelante. Solo hay un camino hacia adelante, pensó, mientras la frase en su mente resonaba como un eco decidido. Pero la respuesta de sus hijos podría ser el principio o el fin de su metamorfosis. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería capaz de transformar esa noche en un renacer definitivo, o quedaría atrapado en una nueva capa de desconfianza? La incertidumbre lo envolvía con un nervioso susurro. La tensión en la sala se sentía palpable, y el espacio se había reducido a un punto focal donde don Felipe y sus hijos existían en un delicado equilibrio emocional. La mirada de su hija mayor, Laura, fue la primera que captó su atención. Una mezcla de sorpresa y respeto brillaba en sus ojos, como si estuviera revaluando todo lo que había pensado sobre él. Papá comenzó, pero la voz le falló. Un instante abrumador se prolongó entre ambos. Don Felipe podía sentir el hilo tenue de la esperanza entrelazándose con sus inseguridades. La imagen de su niña, ahora adulta, a menudo recordaba un tiempo en que su visión y su trabajo eran la lección más valiosa que había ofrecido. La idea de que ahora ella, a su vez, viera esa chispa era un impulso para avanzar. Antes de que la emoción pudiera calar hondo, su hijo Juan, más pragmático, interrumpió al verla titubear. ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer esto? Nunca imaginé que tuvieras un talento así, padre. La incredulidad en su tono fue como un golpe, pero don Felipe se mantuvo firme. No se contentaría con ser un relevo de su época. Sería el faro en sus vidas. Inspirado por el reconocimiento tangible que le ofrecía la presencia de ellos, se dejó guiar por sus emociones. Él mismo había hecho un viaje largo y tortuoso para descubrir no solo lo que podía crear, sino quién era realmente. Lo hice para mostrarles que nunca es tarde para seguir lo que uno ama. Cada pieza tiene una historia, cada diseño es parte de mí, explicó, el ardor de sus palabras encendiendo su propia pasión aún más. La noche continuaba, y mientras compartían anécdotas sobre los diseños, la conversación se tornó más profunda. Vieron el sacrificio, el amor y la dedicación que habían florecido en su trabajo. Una parte de él se sorprendió por lo bien que las palabras comenzaban a fluir, sintiendo que, de alguna manera, les estaba enseñando sin pretenderlo. A medida que el diálogo proseguía, los rostros de sus hijos se iluminaban poco a poco. Había guiños de comprensión en sus miradas que comenzaba a desvanecer la sombra de la duda que había acompañado su vida. Don Felipe se sintió más ligero ese día, como si los años de menosprecio hubieran comenzado a disiparse. Pero inseparables de la gloria estaban sus temores.
¿Podrían realmente aceptar este nuevo él, o el viejo patrón de su juicio se mantendría? Mientras la velada avanzaba, una mujer desconocida se acercó, presentándose como diseñadora. He visto tu trabajo en revistas. Tienes un talento impresionante. ¿Por qué no has estado en el circuito antes? La pregunta resonó profundamente en su interior, encapsulando sus años de dudas y desconfianza. Porque no sabía si realmente valía la pena, respondió don Felipe, casi en un susurro. Ante la incredulidad de la mujer, sintió que sus propios límites estaban empezando a desmoronarse, y la idea de publicitarse o participar en competencias lo embargaba de incertidumbre. Sin embargo, una chispa se encendió. La propuesta de la diseñadora abrumó sus sentidos. ¿Estaba preparado para aceptar la oportunidad de ser visto por más que solo su familia? ¿Sería capaz de compartir su legado en un escenario más amplio, donde la vulnerabilidad se convertiría en su lucha? La necesidad de expresar su arte de forma auténtica luchaba contra el deseo de regresar a la comodidad de su vida anterior. Ese instante lo condujo a una revelación inesperada. El verdadero desafío no era demostrar su valía a los demás, sino aceptar su propia narrativa y dejarla brillar. En ese momento, comprendió que la aceptación no solo dependía de sus hijos, sino de su propia entrega a quien realmente había decidido ser. Podía construir un camino hacia el futuro que había anhelado. Sus hijos lo miraban, llenos de expectación. La velada estaba lejos de terminar, pero el mayor giro esperaba no en la respuesta de ellos, sino en su propia voluntad de decidir el rumbo. Se atrevería a dar ese paso hacia lo desconocido, a enfrentarse a los temores que lo habían limitado durante tanto tiempo. La pregunta lo envolvió con fuerza, y una realidad aún más amenazante se presentó ante él. La vida que había encontrado en su arte no era más que el inicio de algo que podría cambiarlo todo. Don Felipe respiró hondo, preparado para abrir un nuevo capítulo, aunque la incertidumbre crujía bajo sus pies. El próximo paso estaba a la vista, pero su fuerza para avanzar dependía de la elección de hoy. La decisión estaba al borde, y en ese instante crucial, el eco de su propia voz resonaba con fuerza: hoy decido ser visible. ¿Podría finalmente liberar su legado al mundo, o sus temores lo inmovilizarían una vez más? La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las persianas, arrojando patrones dorados sobre la mesa de trabajo de don Felipe. Sintió la energía vibrante de un nuevo día, como si las sombras del pasado empezaran a desvanecer con cada rayo de luz que tocaba su piel. Había decidido dar ese paso, pero el temor aún acechaba en un rincón de su mente. La fuerza de voluntad que había cultivado la noche anterior parecía ahora un hilo delicado. Mientras preparaba su café, revisaba en su mente el escueto plan que había esbozado. Sí. Participar en una de las exposiciones locales sería un inicio. Pero luego la inseguridad lo asaltó de nuevo. ¿Qué pasaría si su trabajo no era lo suficientemente bueno? La voz negativa, ancestral y recurrente, se volvió un eco ensordecedor. ¿Y si una vez más te enfrentabas a la burla, al desprecio?, se preguntó. Pero entonces, en un instante de claridad, don Felipe recordó las miradas de sus hijos, el destello de admiración en los ojos de Laura y la pregunta reveladora de Juan. Su trabajo había sido un reflejo de su vida, un viaje de sacrificio y amor. La idea de rendirse ante sus propios temores se tornó inaceptable. Con determinación, comenzó a organizar su espacio de trabajo. Sacó sus herramientas, retazos de tela y bocetos que había acumulado con el tiempo. La práctica lo había llevado a un nivel de dominio que nunca imaginó, y era hora de que lo mostrara al mundo. Con cada objeto que tocaba, sentía que el viejo don Felipe renacía, el que soñaba, el que creaba. Los días se convirtieron en horas de trabajo arduo. Las mañanas eran para diseñar, las tardes para perfeccionar, cada pieza que concluía le otorgaba una corazonada de satisfacción. Era un proceso íntimo, un diálogo entre él y su arte. Sin embargo, las dudas aún se colaban, como sombras alrededor de un fuego. ¿Qué pensaría la gente? ¿Y si su obra no llegaba a resonar? Una noche, mientras contemplaba una tela arrugada en su taller, un destello de genialidad lo golpeó. Decidió que su presentación no solo debía ser un despliegue de habilidad, sino una representación de su historia personal. Su legado era una narración visual que debía ser compartida, cada diseño, una hoja en su vida, cada puntada, un respiro de su experiencia. La exposición se acercaba y cada paso que daba parecía más firme, más resuelto. Sin embargo, el día antes del evento,
El pánico volvió como un viejo conocido. Se sentó en su taller, la noche era silenciosa, pero su mente era un torbellino. ¿Era realmente suficiente lo que había creado? Una llamada de su hija, Laura, lo sacó de su trance. «Papá, ¿estás listo para mañana?» «No puedo esperar a ver lo que has hecho», dijo con una voz entusiasta. Su emoción, contagiosa, hizo eco en su corazón. ¿Cómo podía no sentir orgullo por lo que había logrado? La conversación revivió en él la chispa que había sentido en su interior. Con cada palabra de apoyo de su hija, el viejo Felipe se iba desvaneciendo, dando paso a un nuevo ser, un hombre que no temía ser vulnerable, que estaba decidido a mostrarse y a ser visto. La vulnerabilidad no era debilidad, sino una fortaleza inexplorada. A medida que la noche se transformaba en un nuevo día, la decisión final se cristalizó en su mente. Don Felipe no solo iría a la exposición, sino que se presentaría con la batalla del pasado a sus espaldas, listo para enfrentar cualquier desafío con una voz clara: «Soy el arquitecto de mi propio destino, y hoy será un nuevo comienzo». Con su mente en calma y el corazón latiendo enérgico, salió de su taller, preparado para enfrentar todo lo que viniera. Sin embargo, una conversación inesperada con un antiguo compañero de trabajo, que se detuvo a saludarle, lo llevó a dudar de nuevo. «¿No crees que es un poco tarde para ti?», le dijo, con una risa burlona, desatando nuevamente los fantasmas del pasado. El eco de su pregunta resonó en su mente. ¿Era realmente un nuevo comienzo o solo un retroceso disfrazado? Don Felipe sintió que la siguiente prueba no serían solo las miradas del público, sino la firmeza con la que podría sostener su elección. El desafío lo esperaba, y una nueva decisión golpeaba a la puerta: ¿se dejaría vencer por las dudas o se levantaría con más fuerza que nunca? La tensión se palpaba en el aire mientras él se enfrentaba a sus miedos transformados en voces crujientes. Era el momento de definir no solo su reputación como diseñador, sino también su legado personal. ¿Podría realmente darse el lujo de ser libre y visible en un mundo que lo había marginado por tanto tiempo? La respuesta a esta pregunta podría cambiarlo todo, y el momento de la verdad se acercaba rápidamente. El día de la exposición llegó y con él, el aire vibrante de posibilidades se mezclaba con la tensión en el pecho de don Felipe. Se vistió con su mejor atuendo, cuidadosamente seleccionado para proyectar una imagen de confianza. Sin embargo, en el fondo, su corazón palpitaba en un compás discordante. Ante el espejo, se examinó con una mirada crítica, preguntándose si la ropa podía ocultar la inseguridad que lo seguía como una sombra fiel. Pero también sintió que había una luz nueva en sus ojos, la determinación de seguir adelante. Al llegar al recinto de la exposición, la atmósfera lo envolvió, con colores brillantes y murmullos animados. Un mar de rostros conocidos y desconocidos se movía, todos guiados por un interés sincero. Sin embargo, él se sentía aislado, como si una burbuja invisible lo separara del resto. Siguió avanzando, cada paso era un acto de valentía, cada mirada un desafío. ¿Cómo podría exhibir sus obras cuando había una parte de él que temía el juicio? Se encontró en un rincón, viendo cómo otros artistas conversaban y reían. La inseguridad comenzó a cobrar fuerza de nuevo, floreciendo en su mente como una planta invasora. ¿Cómo podía ser que todo lo que había trabajado durante semanas podía ser solo un fracaso en potencia? Pero entonces recordó a Laura, su voz llena de aliento. «Papá, lo que importa es que lo hagas por ti, no por los demás», había dicho. Esa frase resonó con un eco potente en su interior. Con respiraciones profundas y un cambio en la postura, se armó de valor y se dirigió a su espacio. Allí estaban las creaciones que hasta hacía poco había considerado insignificantes. Cada prenda era un reflejo de su viaje, las texturas, los colores y los hilos entrelazados contaban historias que solo él conocía. No eran solo piezas de ropa, eran fragmentos de su vida y de los sacrificios que había hecho. Se obligó a mirar más allá del espectador, hacia el significado. ¿Y si se trataba de compartir su historia más que de buscar aprobación? A medida que la hora se acercaba, su mente comenzó a despojarse de pensamientos negativos, sustituyéndolos por reflexiones sobre lo que realmente significaría compartir su legado. Al final, se trataba de declararse a sí mismo como un artista, como un hombre que había transformado el dolor en belleza. El cambio interno era abrumador, renacía una parte de él que había estado oculta durante tanto tiempo. Cuando la gente comenzó a acercarse, su corazón latía con fuerza, y cada comentario de admiración que escuchaba le brindaba una dosis de energía.
Se sintió más fuerte, más vivo. Sus manos, antes temerosas, ahora se movían con confianza mientras explicaba cada diseño, cada elección de color. Era un diálogo auténtico, una conexión que había anhelado y que finalmente sentía. La tarde avanzó, y entre miradas y sonrisas, un viejo amigo se acercó a él, con la mirada de sorpresa y respeto. Felipe, nunca imaginé que tenías todo esto en ti, confesó. En ese momento, las palabras de su antiguo compañero dejaron de doler y empezaron a transformarse en el motor de su impulso. Su viaje no solo era una reivindicación personal, sino una declaración de que nunca es tarde para retomar los sueños. Sin embargo, mientras se adentraba en la conversación, una voz del pasado resonó en su mente, dando forma a la siguiente sombra en su camino. Pero, ¿realmente eres bueno en esto? Esa pregunta, ahora más que nunca, alabara un profundo dilema. Tenía que decidir, ¿en qué parte de él se alimentaba esa duda? Con el tiempo avanzando, se dio cuenta de un detalle inquietante que lo acechaba: el reconocimiento podría ser efímero, pero el legado, ese era su verdadero tesoro. A medida que los rostros se desvanecían en la risa y las conversaciones, Felipe miró sus creaciones, y con eso llegó la revelación más clara. El arte no era solo una cuestión de éxito, era la forma de reclamar su vida y aceptar su historia. Pero, ¿qué pasaría si al final del día, a pesar de todo el esfuerzo, solo lograra padres felices pero críticos indiferentes? La angustia volvió a atormentar sus pensamientos y con ello, una pregunta más crítica aparecía en sus manos: ¿podía su legado ser suficiente? ¿O era solo una sombra de lo que realmente aspiraba a ser? La exposición no solo era un escaparate de su arte, sino el umbral hacia la verdad que todavía estaba por encontrar. El momento culminante estaba por llegar, y don Felipe se preparaba, no solo para enfrentar las preguntas de los demás, sino las más inquietantes que se formulaban en su propia mente. Mientras la noche caía en el recinto, Felipe buscaba en la penumbra respuestas que se le eludían. Las risas y charlas se habían convertido en un murmullo distante, dejando espacio a un sonido ensordecedor en su cabeza. Días de preparación se reducían a una única pregunta que crecía de manera descontrolada: ¿era lo suficiente? Su exposición había sido un éxito, pero sentía que eso no colmaba su vacío interno. A medida que las luces titilaban con el ritmo de su inquietud, entendió que lo que había presentado ese día era un espejo no solo de su arte, sino también de su pasado. Esa lucha constante entre la aceptación y la duda se había entrelazado en cada hilo de las prendas. Las historias que contaban sus obras eran, en última instancia, las historias de sus fracasos y sus triunfos. Todo ese arte había surgido de él, de un lugar profundo, crudo y vulnerable. Sin embargo, ¿era suficiente pararse ante el mundo y mostrar esas cicatrices? Felipe se vio obligado a reconsiderar su enfoque. Las palabras de Laura resurgieron, y en lugar de buscar validación externa, se propuso indagar en su propio valor. Para él, la creación había sido el refugio, ahora debía volverse el estandarte. ¿Era la validación de otros lo que realmente deseaba? Tras un profundo suspiro, decidió explorar un camino que le permitiría reconciliar su arte con su ser interior. La noche transcurrió, y la agitación interna lo llevó a un pequeño rincón distante donde las sombras se extendían, creando una atmósfera solitaria. Fue allí donde se permitió un momento de honestidad brutal. A pesar de las palabras de admiración que había escuchado, aún existía un eco de desconfianza. ¿Cómo podía seguir creando si cada paso hacia la aceptación implicaba enfrentar su miedo más profundo? La inseguridad no era solo un obstáculo, era un compañero tenaz en su viaje personal y profesional. Como si una idea destellara en la oscuridad, se dio cuenta de que su legado no se medía solamente en la aprobación verbal. La verdadera medida de su trabajo residía en cómo esas piezas podían conectar con otros y, en última instancia, sanar su propia herida. ¿Y si, en lugar de enfocarse en la reacción del público, se comprometiera a narrar historias que lo unieran a los que las veían? Esa perspectiva abría una puerta que había mantenido entreabierta, una conexión más profunda con su propio propósito. Mientras reflexionaba sobre esta nueva revelación, una figura se acercó a él, un joven artista que había observado su trabajo con genuino interés. «He seguido tu trayectoria», dijo con admiración. «Tus diseños han sido una fuente de inspiración para mí». Las palabras del joven resonaron en Felipe, iluminaron la oscuridad de su duda y abrieron un diálogo que nunca imaginó que podría tener. Cada comentario que el joven hacía sobre lo que significaban realmente las obras de Felipe encendía una chispa que lo instaba a enfrentar sus propios miedos.
La conversación giraba alrededor de la percepción del arte, de lo que se puede transmitir a través de cada puntada, de cada elección. Felipe comprendió que, al igual que su propia vida, sus obras eran imperfectas pero llenas de anhelos. Él había estado en la búsqueda del amor y aprobación que aún no sabía que ya llevaba dentro de sí. Al final de la noche, al observar el resplandor de las luces que se reflejaban en sus creaciones, sintió un cambio visceral. Ya no le interpelaban los miedos, sino la energía renovada de su misión. Se dio cuenta de que el arte que había compartido era solo el comienzo de una exploración más profunda, un viaje hacia la aceptación de sí mismo. Con cada historia que contaba, con cada conexión que forjaba, se posicionaba en la senda de un legado construido desde el corazón. Sin embargo, frente al avance de esta nueva claridad, una última pregunta emergió de su interior: ¿podría él realmente y totalmente aceptar su viaje y el legado que estaba creando? La inseguridad nunca desaparecería del todo, pero podía convertirse en la musa que lo llevara a nuevas alturas creativas. Con esa incertidumbre marcando el compás de su ser, comenzó a planear la siguiente fase de su desarrollo. Pero algo en su mente aún lo incomodaba, como un desafío a su renovado propósito: cómo podría llevar su mensaje más allá de esta noche y convertirlo en una verdad que lo empoderara de forma constante. Esa respuesta, tan anhelada y temida, aguardaba en el horizonte. Felipe despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. La conversación de la noche anterior resonaba en su mente, transformando cada duda en una chispa de motivación. Comprendió que había llegado el momento de actuar, de convertir la revelación en una estrategia tangible. Esa acción no solo definía su carrera, sino que también representaba su evolución personal. Se sentó frente a su mesa de trabajo, rodeado de telas y herramientas que antes solo habían sido sus aliadas en un mar de inseguridades. El aire estaba impregnado de un perfume a creatividad no aprovechada. Con cada puntada que imagina, podía visualizar un nuevo proyecto, una serie de obras que contarían historias más profundas y personales. Pensó en cómo cada pieza podría ser un fragmento de su viaje, en lugar de un intento de buscar aprobación. El primer paso que tomó fue establecer un horario de trabajo. Necesitaba disciplina, pero también quería permitir que su intuición fluyera sin restricciones. Comenzó a dibujar bocetos que fusionaban sus elementos artísticos con su historia personal, momentos de gloria, fracasos sonados, lecciones aprendidas y cicatrices visibles. Cada diseño se convirtió en un símbolo de su crecimiento, una declaración audaz de su autenticidad. Mientras trabajaba, experimentó un cambio en su percepción. La creación ya no se sentía como un acto solitario, sino como un puente que iluminaba los caminos de quienes lo rodeaban. Pensó en las personas que podrían identificarse con su lucha: su arte podía ser un refugio para otros. Con cada boceto, se acordaba de la conexión que había sentido con el joven artista la noche anterior. Era como si el universo lo estuviera empujando hacia una nueva perspectiva, una que validaba el poder de la vulnerabilidad. Impulsado por esta nueva visión, Felipe decidió iniciar un blog donde documentaría su proceso creativo. Se comprometió a compartir historias detrás de cada diseño, desde las frustraciones hasta las pequeñas victorias. La idea de abrir su mundo a otros le provocaba nervios, pero también lo llenaba de adrenalina. Se planteó cuestiones de responsabilidad: su historia era también una guía para aquellos que luchan con su propia inseguridad. ¿Podría ser un faro de esperanza mientras exploraba su propio camino? Con el primer artículo escrito, Felipe sintió una mezcla de orgullo y miedo. Estaba dando un paso hacia lo desconocido, pero también hacia la autenticidad. Le aterraba la idea de ser juzgado, pero la emoción de permitir que otros conocieran su verdad lo empoderaba. ¿Qué impacto podría tener su voz en aquellos que pudieran estar enfrentando los mismos demonios que él? Los días se convirtieron en semanas a medida que el blog comenzaba a tomar forma. Recibió respuestas inesperadas de personas que compartían sus luchas y triunfos. Sus relatos provocaban respuestas emotivas, y la conexión que había anhelado se manifestaba a través de comentarios y mensajes. Felipe reconoció que el verdadero propósito de su arte cobraba vida en el diálogo que se establecía con sus seguidores. Sin embargo, algo no lo dejaba tranquilo. A pesar de la gratitud de su audiencia, había una tensión interna que pulsaba en su pecho. Los mensajes de apoyo y aprecio generaban un eco que alimentaba sus inseguridades. ¿Era suficiente lo que estaba creando? ¿O su búsqueda de conexión lo había llevado a un nuevo tipo de ansiedad, el miedo a decepcionar a quienes esperaban más de él?
Con cada nuevo artículo, el desafío de ser auténtico y relevante se volvía más fuerte, deseaba ser genuino sin desdibujar su obra ni su esencia. Mientras estas preguntas giraban en su mente, una invitación llegó inesperadamente. Una galería local había notado su trabajo online y quería una exposición en solitario. El aviso era un sueño hecho realidad, pero también un abismo de temores resurgentes. Felipe aplastó su ansiedad, decidido a aferrarse a la nueva forma que había encontrado y responder a la oferta con valentía. Sin embargo, otra inquietante necesidad se presentaba ante él. ¿Sería capaz de incorporar su renovado propósito en una exposición que lo pondría, una vez más, frente a ojos críticos? Las palpitaciones de su corazón resonaban en sus decisiones, y la ansiedad se transformaba en un motor implacable que le gritaba actuar. Felipe miró el calendario, cada día marcaba la cuenta regresiva hacia su muestra. Estaba a punto de cruzar un umbral crucial en su vida, pero podría enfrentar el desafío final y aceptar su legado como parte de su historia sin temor a lo que esto pudiera implicar. El deseo de mostrar su arte al mundo colisionaba con la necesidad de asegurarse de que se presentara de la manera más significativa posible. Estaba a punto de descubrir de qué estaba realmente hecho. Felipe se encontró sumido en un torbellino de emociones. Las semanas habían transcurrido desde la invitación a la galería, y con cada amanecer, se alimentaba de la determinación que había surgido en su interior. Sin embargo, esa determinación se veía opacada por la creciente inquietud, un zumbido persistente que lo acompañaba a cada paso. La presión de la inminente exposición, la idea de ser examinado, lo mantenía despierto durante largas noches. La inseguridad se arrastraba entre sus pensamientos, susurrándole que la perfección era necesaria para ser aceptado. Sintió que el peso de las expectativas no solo recaía sobre sus hombros, sino que también lo absorbía en un ciclo de autocrítica. Cada boceto que realizaba ahora era observado con más escrutinio, cada color elegido cargaba con su ansiedad. Este nuevo impulso creativo, que antes lo había liberado, parecía transformarse en una fuente de sufrimiento. Decidido a no dejar que la duda lo dominara por completo, Felipe decidió enfrentar sus miedos. Se propuso establecer un espacio de reflexión en su jornada creativa, donde pudiera explorar su arte no solo como un medio de expresión, sino como un vehículo de autodescubrimiento. Comenzó a escribir en un diario, comprometido a desnudarse ante sus propios pensamientos. Se sentaba en su mesa y no solo dibujaba, sino que también se cuestionaba por qué ciertos diseños lo emocionaban, o qué historias verdaderas quería contar. A medida que avanzaba en este camino, se percató de que sus inseguridades también eran hijas de su pasado. Recordó las críticas que había recibido en su juventud, esas voces que habían dejado cicatrices y lo habían llevado a una espiral de duda. Reflexionar sobre estos momentos le permitió reinterpretarlos, ya no eran sombras que limitaban su creatividad, sino fuentes de fortaleza. Fue un proceso catártico, la transformación de sus recuerdos en reconocimiento de su resiliencia. La fecha de la exposición se acercaba. Felipe sabía que debía presentar algo más que arte, su objetivo era mostrar crecimiento, vulnerabilidad y autenticidad. Quería que cada pieza contara no solo su historia, sino también esa lucha que ahora entendía como parte vital de su viaje. Después de semanas de trabajo y deliberación, comenzó a construir una serie de obras que representaban capítulos de su vida. No solo se enfocó en el éxito, sino también en el dolor y la lucha, mostrando en cada paso la belleza que surgía de la imperfección. El momento del montaje llegó y con él, la sensación de un abismo inminente. En la galería, se encontraba rodeado de sus obras y sentía a la vez el respaldo de su pasado y el aceite caliente de la ansiedad. Felipe se vio a sí mismo en un espejo, comprendiendo que la verdadera exposición no solo era de su arte, sino de su ser más profundo. Cerró los ojos y respiró profundamente, recordando las verdades que había descubierto sobre sí mismo. Cuando los primeros visitantes entraron, su corazón palpitó con fuerza. Las miradas sobre sus obras eran un reflejo del anhelo de ser visto y comprendido. Felipe aprendió que la vulnerabilidad podía ser un acto de valentía, y esa noche la compartiría con quienes se atrevían a mirar más allá del lienzo. Pero mientras sonreía y respondía a las preguntas de sus admiradores, una nueva inquietud se asomó: ¿cómo sería su camino tras esta exposición? Ahora estaba consciente de que su desafío no terminaba aquí, el verdadero viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. Felipe se preguntó cómo construiría sobre esta experiencia, manteniendo la autenticidad y el coraje que había cultivado, para seguir siendo un faro no solo para él, sino también para otros que luchaban en sus sombras.
El eco de esa pregunta resonaba en su interior, mientras los aplausos lo rodeaban. ¿Podía realmente sostener ese espíritu de verdad en un mundo que a menudo anhelaba la perfección? Con el futuro latente en la inminente noche, se preparó para el siguiente capítulo de su vida, sin saber qué podría ofrecerle. Más desafíos y revelaciones que nunca había imaginado. El día de la exposición había llegado, y con él, la culminación de un viaje lleno de incertidumbre, lucha y descubrimiento personal. Don Felipe se presentó frente a sus obras en la galería, cada pieza irradiando la esencia de su vida. Las horas previas lo habían llevado a un estado de introspección profunda, donde los nervios se entrelazaban con una excitante ansiedad. Aquella era su oportunidad, no solo de mostrar su arte, sino de presentar su legado. En el aire flotaba la música suave y el murmullo de conversaciones que se entrelazaban, creando una atmósfera vibrante. La iluminación resaltaba cada detalle de los muebles innovadores que había diseñado, cada uno con una historia única detrás. Sin embargo, mientras las miradas curiosas se posaban en sus creaciones, una sombra de duda se asomó a su mente. ¿Sería aceptado? ¿Lograría despertar el mismo asombro en sus hijos que había sentido en su interior al crearlos? A medida que los asistentes comenzaron a admirar su trabajo, don Felipe decidió que había llegado el momento de abrirse. Se acercó a un grupo de miradas interesadas, y como si el universo conspirara a su favor, empezó a compartir las historias detrás de cada diseño. Habló de sus fracasos y pérdidas, de los dolores que habían moldeado su vida y le habían enseñado la importancia de levantarse con cada caída. Mientras narraba su proceso creativo, las expresiones de las personas comenzaron a transformarse. Ya no eran solo espectadores, se convirtieron en oyentes atentos, conectándose profundamente con su viaje. Don Felipe sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, comprendiendo que el arte, en su máxima expresión, es una forma de contar historias y conectar almas. Fue así como, poco a poco, el temor a la crítica y a la desaprobación de sus hijos se disipó. Compasión y admiración destellaban en los rostros de los asistentes, y cada elogio que recibía era un ladrillo que cimentaba su nueva confianza. Los comentarios positivos comenzaron a acumularse, y con cada interacción, el eco de los reproches de su pasado se desvanecía un poco más. Al final de la noche, cuando la galería mostró señales de calma, don Felipe vio a sus hijos acercarse. Sus corazones latían con fuerza, pero esta vez no estaba lleno de ansiedad, sino de expectativa. Laura, su hija mayor, llegó primero. «Papá, estoy impresionada», dijo con una mezcla de orgullo y sorpresa. «Nunca imaginé que tu trabajo fuera tan asombroso». El océano de emociones que lo había acompañado durante meses finalmente se desbordó. Las palabras de su hija resonaron en su pecho como una canción olvidada. Al escucharla, sintió que un vínculo había renacido, un puente construido entre sus generaciones. Se acercó y la abrazó, dejando que sus lágrimas fluyeran, no de tristeza, sino de liberación. Este reconocimiento era lo que su alma había estado buscando. El momento culminante llegó cuando Juan, su hijo más pragmático, se unió a ellos. «Realmente lo hiciste, papá», afirmó, la incredulidad aún presente en su tono, pero ahora mezclada con admiración genuina. «Tu trabajo es excepcional. Estoy orgulloso de ti». Las palabras, cargadas de sinceridad, atravesaron los muros que había construido entre ellos. La tormenta que había anidado en su corazón se disolvió. Don Felipe había logrado algo trascendental, había transformado no solo su legado, sino también la percepción de sus hijos. Ahora eran testigos no solo de un anciano intentando recuperar su pasado, sino de un hombre que había decidido vivir con pasión y propósito. La aprobación de su familia se sintió como la culminación de años de lucha interna, y cada abrazo recíproco era un paso hacia la sanación. Con el tiempo, don Felipe comenzó a recibir propuestas para más exposiciones. Su trabajo comenzó a ganar reconocimiento en la comunidad del diseño, y se sintió empoderado para compartir su historia en formas más amplias, incluso a través de charlas y talleres. La idea de ayudar a otros a encontrar su voz latente comenzó a florecer en él. Finalmente, observó que su viaje de autodescubrimiento y realización personal había trascendido más allá de una simple exposición. Era el principio de una nueva vida, una vida donde su legado no solo era visible en cada mueble o diseño, sino también en cada historia contada. Don Felipe se sentía completo, satisfecho en su caminar, y por primera vez en muchos años, obtuvo un verdadero sentido de paz interna. Había conseguido lo que tanto anhelaba, ser un autor de su propia historia, libre de cadenas invisibles,
con un legado vibrante que resonaba en cada rincón de su vida. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir estas increíbles narraciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias.